Ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo, que fuimos los más afectados, claro, fuimos los últimos en retirarla y por ende los más afectados. Pero vamos, que Canadá también se llevó lo suyo y de eso hay un reflejo en Scanners de David Cronenberg. Y bien, The Lone Mower Man, que en España se tradujo como el cortador de césped, en realidad sería el hombre cortacésped, porque el cortacésped es una máquina, el hombre cortacésped, quizá le habría... Pero el cortador de césped es un título muy eufónico, es un título muy sonoro. Bueno, llamémoslo el cortador de césped, The Lone Mower Man, de Brett Leonard, de 1992, cuyo guión, escrito por el propio director y por Gimel Everett, no tiene absolutamente... Entiendo que Gimel es un nombre hebreo. No tiene absolutamente nada que ver, por fortuna, con el cuento de Stephen King del mismo título de 1975 en el que supuestamente se iba a inspirar. Y sí mucho con Charlie de Ralph Nelson, del que puede considerarse una actualización. Una revisitación más del cine de la sexta década del siglo XX, como Coppola revisita el Lord Jim de Richard Brooks de 1965 en Apocalypse Now de 1979. Bueno, casi en el umbral de la octava década. El cortador de césped, o el hombre cortacésped, The Lone Mower Man, es una película brillantísima que muy pocos han sabido entender en toda su profundidad, empezando por el propio Stephen King, que se enfadó mucho con ella, como se enfadó con The Shining, El Resplandor de Stanley Kubrick, de 1980. Sin embargo, aunque es cierto que la narración tiene tanto que ver con la película como Foreign Correspondent, como corresponsal extranjero de Alfred Hitchcock de 1940, con el libro de Vincent Sheehan, Personal History de 1935, y que las películas de Roger Corman sobre Poe son mucho más fieles al texto original, El cortador de césped recoge a la perfección un tema recurrente en Stephen King, el que los poderes psíquicos extraordinarios llevan irremisiblemente a considerar la maldad ajena y a tomar venganza, como en Carrie, de Brian De Palma, de 1976, sobre la novela de King de 1974, y como en su versión modernizada a base de lo que se descubrió precisamente en 1974, Firestarter, y incendiaria, digamos, y como en Christine de 1983, llevada al cine el mismo año por John Carpenter. O por lo menos, estos poderes psíquicos extraordinarios llevan de alguna u otra manera a matar gente, como en The Dead Zone de David Cronenberg de 1983 sobre la novela de King de 1979. Querido YouTube, matar gente está mal. Este canal se opone a matar gente. De hecho, la venganza de los adolescentes que se consideran vejados y marginados, a modo de versión sangrienta de la venganza de los... Bueno, Revenge of Nerds, pero aquí se tradujo como la venganza de los empollones. La venganza de los empollones, pero un nerd no necesariamente tiene que ser un empollón, porque también hay nerds, como dice Milhouse en Los Simpsons, autoidentificándose, es una autoidentificación, también hay nerds tontos. Bueno, es una película de Jeff Kennew de 1984. Este es un tema que le importa tanto a King que a veces prescinde hasta de lo sobrenatural, como en Getting It On de 1977, que luego se publicó como Rage, Furia. Curiosamente, David Cronenberg estrenó también en 1977 Rabid, sobre el ya explicado tema del tuneo del ser humano que lleva al asesinato en serie. Y después, esta novela, después de cambiar de nombre, directamente fue retirada de las librerías por el propio King a la vista del fenómeno reflejado por Bowling for Columbine de Michael Moore de 1999. Es decir, los casos de amok estudiantil.
esta palabra indonesia, amok. Que por cierto, bueno, sí, dio nombre a una novela de Zweig, pero el supuesto amok de la novela está bastante estudiado, aunque bien mirado también el amok de estos estudiantes también está bastante estudiado, no coincide con el insólito, repentino e imprevisto arranque de furia que define verdaderamente al amok. Bueno, pues en uno de estos casos de amok, pero llamado impropiamente así, efectivamente, porque están muy estudiados, como la novela de Zweig, en uno de estos desatado en West Paducah, en Kentucky, en 1997, se encontró el libro de King entre las pertenencias personales del asesino. Evidentemente le hubiera sentado mejor leer la segunda novela que King escribió con el mismo seudónimo, Richard Bachman, The Long Walk, La larga marcha, sí, como la de Mao, de 1979. O la cuarta, The Running Man, de 1982, El corredor. Ambas muestran cómo la violencia entre iguales es en realidad violencia ejercida desde instancias superiores, resultando un notable precedente de Battle Royale de Koushun Takami de 1999. No sé si se puede llamar a la revolución, a la revuelta, incluso por medios pacíficos en YouTube. Creo que no, creo que solo se pueden comer cantidades insanas de productos perniciosos. Yo creo que lo único que está permitido, que va a quedar permitido en YouTube, va a ser quitarse la vida a base de comer hamburguesas delante de la cámara, porque todo lo que sea tener ideas va a estar mal. Recuerdo que las críticas y las recomendaciones de cine y televisión en España presentaban The Lawnmower Man, el cortador de césped, vaya, el cortador de césped, como si fuera una película erótica, una especie de Lady Chatterley's Lover robotizado. El amante robot, el roboamante, sí, sería como el roboamante de Lady Chatterley, aunque por esa regla de tres también podría considerarse una derivación de la novela de 1928 de David Herbert Lawrence, Edward Scissorhands, Eduardo Manos Tijeras, de Tim Burton, de 1990, cuyo protagonista también despierta el interés de unas vecinas maduras. La película, sin embargo, ridiculiza el hecho de que a toda invención o logro de la inteligencia el Estado le saque un uso bélico y los particulares un uso sexual. Por lo demás, con el tiempo surgió una clase de adolescentes que no se sentían integrados, pero tampoco se sentían inteligentes. Muchas veces se descubre, como en el 6º capítulo de la 6ª temporada de Rick and Morty, Jurixic Mort, o sea, como Morty juríxico, de 2022, escrito por Nick Rutherford, o Rutherford, que se está en soledad y no en la singularidad de la que presumía Sherlock Holmes para sí. Uno descubre que soledad no es singularidad, a veces es simplemente soledad. Soledad no es necesariamente singularidad. En Hora de Aventuras hay un capítulo sobre este tema en el que se ven los amores de un caracol y una... Se ven amores entre babosas y caracoles, lo cual también me recuerda al capítulo de Amor Arácnido. Debería haber anotado estos capítulos, pero bueno, tienen que ver y son pertinentes. Tienen que ver con este tema. Será fácil encontrarlos en estas listas de capítulos. Pero bien mirado en ese capítulo que me resistí a ver de nuevo porque salen muchas babas. Ciertamente en ese capítulo se trata de la cuestión de si la singularidad es soledad, si la soledad es singularidad. Rick Sánchez será el mamífero más inteligente de la galaxia, pero unos dinosaurios inteligentes al estilo de The Dragons of Eden, Speculations on the Evolution of Human Intelligence de Carl Sagan de 1977, lo tratan con condescendencia. Claro, al final resulta que el título es muy limitado, el mamífero más inteligente de la galaxia. Es un título muy exiguo.
Esta nueva clase de adolescentes, cada vez menos adolescentes, ni siquiera tenían el alivio sexual presente en el cortador de césped, y en lugar de acabar en algo como el Club del Desayuno, The Breakfast Club, de John Hughes, de 1985, se dieron al terrorismo incel, acrónimo de célibe involuntario, al estilo de Acción Mutante de Alex de la Iglesia, de 1993. Querido YouTube, no te pongas a investigar qué es Acción Mutante de Alex de la Iglesia, de 1993. Bueno, el propio Almodóvar dice que, reconoce que en este maravilloso mundo de ahora, pues no podría hacer ni producir nada de lo que hizo ni produjo. Desde luego, estos célibes involuntarios deberían, si son inteligentes, aceptar vivir en el mundo, asumiendo los usos exotéricos, y llevar su auténtica vida de manera esotérica, como Paul Erdős, que llamaba vivos a quienes se dedicaban a la matemática y muertos a los que no. Es curiosamente una terminología parecida a la de los masones. Giuseppe Tucci, en su Storia de la filosofía chinese, en su Historia de la filosofía china de 1922, nota que en Manu 210 leemos: el inteligente, aun sabiendo, se comporta en el mundo como un tonto, concepto que reaparece con discreta frecuencia en el Tao Te Ching, véase por ejemplo capítulo 20, 70, hasta aquí Tucci, aunque es cierto que este consejo, en una Italia cuyos orientalistas aclamarían a Mussolini como a un Buda, este consejo recuerda la postura de Hermann Hesse en Nazis und Goldmund de 1930, sobre que a veces no se puede hacer nada contra la multitud que comete un crimen. Si no son inteligentes, en cambio, podrían disfrutar de su estulticia en compañía también esotérica, en un reducto estrambótico, escatológico y fallero, como en Con el culo al aire de Carlas Mira de 1980, o el 13º capítulo de la 6ª temporada de Hora de Aventuras, Thanks for the Crab Apples, Giuseppe, de 2014, escrito por Kent Osborne, Pendleton Ward, Jack Pendarvis y Adam Muto, o la Fundación Gustavo Bueno. Charles-Louis de Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu, en la que lleva el número 145 de sus Lettres persanes de 1721, en la traducción de 1819 del abate Marchena, con el título de Cartas persianas, explica que un hombre de talento casi nunca es bien visto en las sociedades. Pocas gentes le gustan. Se aburre con muchísimas personas que se empeña en tener por toscas. Es imposible que no dé a conocer que le incomodan, y así se granjea en ellos otros tantos enemigos. Cierto de agradar cuando quiera, no se cura muchas veces de ser agradable. Es inclinado a la crítica, porque ve muchas más cosas que otro, y discierne mejor. Gasta casi siempre lo que tiene, porque para esto le sugiere su entendimiento más medios que a otro. Le salen mal sus proyectos, porque arriesga mucho. Su vista, que siempre alcanza mucho trecho, le muestra objetos que están muy remotos, sin contar con que, cuando concibe un plan, le hacen menos impresión las dificultades que proceden de la cosa que los remedios que son de él, y que saca de su inteligencia propia. Descuida las menudas circunstancias de las cuales pende el logro de casi todos los negocios importantes. Y a continuación procede a caricaturizar a un sabio que confiesa: soy poquísimo comunicativo, y no conozco ni uno siquiera de todos mis vecinos. Pero hay un sujeto en Estocolmo, otro en Lipsia y otro en Londres, que no he visto en toda mi vida y que sin duda nunca veré, con los cuales tengo una correspondencia tan tirada que jamás dejo pasar correo sin escribirles. Mas aunque con nadie me trato en el barrio, tengo en todo él tan mala reputación que al cabo me veré forzado a mudarme. Con esto anticipa la vida presente de muchos que hoy día no son sabios, pero para quienes su realidad, ante todo, es el mundo virtual representado en el cortador de césped, que participa de la clarividencia del barón de Montesquieu. El cortador de césped es incluso enormemente superficial la parodia
en el segundo capítulo de la primera temporada de Rick and Morty, Murdoch, el perro cortacésped, de 2013, escrito por Ryan Ridley, que además se cruza con la parodia de la pedantísima Inception de Christopher Nolan de 2010. Incepción, que aquí se tradujo como Origen. Una pedantería de tal calibre que incluso hace que The Matrix de 1999, de las entonces hermanas y hoy hermanos Wachowski, lo parezca menos, a pesar de su inferioridad frente a sus fuentes obvias, The Mind's Eye, Fantasies and Reflections on Self and Soul, 1981, El yo de la mente, fantasías y reflexiones sobre el yo y la mente, de Douglas Richard Hofstadter y Daniel Clement Dennett, y Koukako Kidoutai de Mamoru Oshii, de 1995. Todo lo que logra el capítulo es, sobre el cortador de césped, formular con claridad adamantina una observación que ya se pronuncia con humorismo involuntario por la casera de Charlie. Rick Sánchez dice: creía que el objetivo de tener perro era sentirse superior. Y sobre Inception, la conclusión: de todas las cosas que te han pasado, es lo único que sí ha pasado, o sea, que te cagaste encima. Ahí afuera es un asco, me manché un poco las manos, Morty, luego manché el originador, que en este caso sí es mejor que la película original. Charlie desplegó una gran cantidad de recursos técnicos y artísticos disponibles en su época, desde la música de Ravi Shankar hasta las escenas simultáneas o sobreimpuestas, y lo mismo hizo el cortador de césped con los de su época, dando a la realidad virtual un mejor uso que Tron, de Steven Lisberger, de 1982, y que The Last Starfighter, de Nick Castle, de 1984. Un uso cercano al que de ella hacen Robocop 2, de Irving Kershner, de 1990, Existence, de David Cronenberg, de 1999, escrito con E minúscula, X mayúscula y Z mayúscula, de 1999, digo, o el tercer capítulo de la sexta temporada de House, Medicina y Doctor, Epic Fail, fallo épico, de 2009, escrito por Sarah Hess y Liz Friedman, con el indisputable mérito de que los medios de 1992 eran muy inferiores a los usados en Existence y House, Medicina y Doctor, y no solo nos resultan ridículos o desfasados como en Robocop 2, sino que están usados con perfecta mesura y acribia y dan en ser plenamente artísticos. Tanto que estos méritos técnicos despistan a muchos de las importantísimas cuestiones que la película trata. Entre otras cosas, se da una respuesta a por qué no es deseable aprender cosas engulléndolas en cápsulas recubiertas, como en la novela infantil de 1983 de José Antonio del Cañizo, o con un aprendizaje acelerado en el que, al fin y al cabo, la televisión o sus sucedáneos invaden la totalidad del tiempo sin que haya lugar para la reflexión o la investigación, como en Charlie. Así, el protagonista del cortador de césped aprende cosas que son falsas, como el archirrepetido mito de la infrautilización del cerebro en todos los individuos humanos, que sirve de pretexto para la absurda película Lucy de Luc Besson de 2014. A partir de la aceptación de este error por parte del protagonista, volvemos al momento de duda cartesiana que nos plantea el manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki. Todo puede ser una alucinación y, de acuerdo con nuestros conocimientos, debe serlo. El protagonista cree que puede escuchar lo que piensan quienes lo rodean. Es cierto que la observación y la inteligencia puede ayudarnos a prever el pensamiento ajeno, y este es el fundamento del ajedrez y del principio del cuento de Edgar Allan Poe, The Murders in the Rue Morgue, los crímenes de la calle Morgue, de 1841. Pero también es cierto que oír voces es propio de la esquizofrenia. Así que hay que creer en su historia tanto como en la del manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki, en la del diario de un loco, Zapinski
Sumashevcheva de Gogol, de 1834, en la de Tale Heart de 1843 y The System of Dr. Tarr and Professor Feder de 1845 de Edgar Allan Poe, en la de Memorias del subsuelo, Zapisky y Podpolya de Dostoyevsky de 1864, en la de Anfou de Guy de Maupassant de 1885 y en la de Le Horla de 1886. En la del diario de un loco, claro, es que Horla o Horla es una palabra como Odradek, pero ya hablaremos. Evidentemente hay que considerar a Kafka, ahora lo hacemos, pero estamos en un repaso cronológico. 1886, Horla. En la del diario de un loco, Zapisky, otra vez es el mismo título, Zapisky Sumashevcheva de Tolstoy, publicado póstumo en 1912, y que supuestamente termina con la curación, pero esa curación coincide con lo que podríamos considerar la locura de Tolstoy. En la de Force Enemy de Jean-Antoine Now o no tengo todavía claro, bueno, teniendo en cuenta que la escribió en Málaga, digamos, Now, de 1903, la primera ganadora, la primera novela que ganó el premio Goncourt. Y es una novela de extraterrestres que poseen a un paciente mental. En buena parte de las de Kafka, ya lo digo. En la del diario de un loco, Huang Ren Chi de Liu Xun de 1918. Es claro, por supuesto, una imitación de Gogol, aunque la locura es una locura muy arraigada. O sea, la idea que absorbe a este loco es una idea venida de las profundidades de la historia china. En la de Das Kabinett des Dr. Caligari de Robert Wiene de 1920, en la de Traumnovelle de Arthur Schnitzler de 1925, en la de Una página de locura, Kurta Ichipeiji de Teinosuke Kinugasa de 1926, en la de Lolita de 1955 y Pale Fire de 1962 de Vladimir Nabokov, en la del diario de un viejo loco, Futen Roujin Nikki de Junichiro Tanizaki de 1961, semejante a la de Nabokov, en la de Fear and Loathing in Las Vegas de Hunter Stockton Thompson de 1971, en la de Mephibosheth en Ono, diario de un loco de Carlos Edmundo de Ori de 1973, también parecida a la de Now, en la de Le Grand Cahier de Agota Christoph de 1986, en la de M.O.I. de Heiko Michael Hartmann de 1997, similar a la de Now también, en la de Spider, Araña, de David Cronenberg de 2002, sobre la novela de 1990 de Patrick McGrath, en la de American Psycho de Mary Harron de 2000, sobre la novela de 1991 de Bret Easton Ellis, semejante a la de Maupassant. Es cierto que es muy fácil llenar un psiquiátrico si se tiene disposición para hacerlo. De hecho, ha sido habitual llenarlos de homosexuales y disidentes políticos. Libros como Locos Egregios, de Antonio Vallejo Nájera, de 1946, y la versión de 1977, hecha por su hijo Juan Antonio Vallejo Nájera, que tiene el acierto de ver a Rudolf Hess como un loco cuya locura era hacerse pasar por loco, lo cual no es infrecuente. Están llenos de personalidades que de ningún modo pueden recibir ese calificativo, por otra parte absolutamente inadecuado en boca de un médico psiquiatra, como lo eran padre e hijo. También es cierto que, como Dostoyevsky planteó, si Jesucristo se presentara en la civilización cristiana, sería tomado por idiota, el idiota de 1869, o sería apresado por la Inquisición, como en los hermanos Karamazov de 1880. En sentido contrario, el generoso dictamen de locura serviría para exculpar automáticamente a uxoricidas como William Seward Burroughs
y Louis Althusser, a asesinos como Cellini, Caravaggio y Lucien Carr, para justificar que Schopenhauer tirara a una vieja por las escaleras y que Wittgenstein pegara palizas a sus alumnos, y para amparar a todos los artistas y científicos que a lo largo de los siglos han sido violadores, ladrones, incendiarios y asesinos. E incluso podrían considerarse locura las imprudencias que llevaron a Stanislao I de Polonia y a Clarice Lispector a salir ardiendo. Stanislao I no sobrevivió. O a engordar más de lo razonable como Chesterton u Orson Welles, o a fumar sin cesar como Sigmund Freud hasta acabar con la boca comida por el cáncer. Pero sí que hay un sinfín de ejemplos que nos demuestran claramente que el talento extraordinario no es un compañero inusual, no es un compañero infrecuente del verdadero desarreglo mental, más allá de la mala voluntad o la imprudencia, la simple imprudencia. Acuden a nuestro recuerdo Torquato Tasso, visitado por Montaigne en el hospicio de Santa Ana de Ferrara en 1581. Jonathan Swift, sobre el que Kierkegaard en los Diapsálmata de Entenella plantea que la vejez realiza los sueños de la juventud. Se ve en Swift que construyó un manicomio en su juventud y en la vejez fue ingresado. Robert Schumann sin poder escribir por culpa de la depresión. Edward van der Nul ahorcándose en 1868 por no poder soportar las críticas adversas. Emily Dickinson muriendo en 1886 después de haber pasado 3 lustros encerrada en su casa vestida de blanco. Nietzsche abrazándose a un caballo en 1889. Oscar Panizza caminando medio desnudo por la calle en 1904. Ludwig Boltzmann ahorcándose en Duino en 1906 por no poder soportar el rechazo académico. Georg Cantor muriendo en 1918 en el psiquiátrico de Halle. Robert Walser desplomándose en la nieve estando en el sanatorio mental de Herisau en 1956. John Forbes Nash recibiendo en 1959 el diagnóstico de su esquizofrenia paranoide. Kurt Gödel muriendo de hambre en 1978 por temor a ser envenenado. Y pasado el tiempo de los estoicos y el Bushido, no me cabe duda de que todo suicida lo es por un desarreglo mental. Es comprensible que el temor a la locura poblara las pesadillas de Lord Russell. En el caso de Laura Palmer en Twin Peaks, es evidente que el consumo de drogas también persigue un borrado de archivos, no porque estos sean abrumadores desde el punto de vista cuantitativo, como en El Rey Hielo y en Vimo, o como en Sherlock Holmes y Gregory House, sino cualitativo, por ser especialmente traumáticos, y según aventuran algunos críticos demasiado osados e imprudentes que se basan solo en sus poemas, parecidos a los de Emily Dickinson, aunque esta hipótesis me parece más que temeraria. Lo cualitativo y lo cuantitativo se unen en el Spleen o Aquedia de Rick Sánchez. Cornelio Fabro anota, hace la anotación sobre la aparición de la exposición de San Gregorio Magno en el diario de Kierkegaard de 1839 a propósito de este fragmento de los Diapsálmata. No me va a hacer nada. No me va a montar a caballo, es un ejercicio demasiado violento. No me va a caminar, me cansa demasiado. No me apetece tumbarme, porque o hay que quedarse tumbado, y esto no me va, o habría que levantarse, y esto tampoco me va. Summa summarum, no me va a hacer nada. Sin embargo, más que a San Gregorio Magno, convendría citar este pasaje, convendría citar por lo menos antes este pasaje del amante de la risa, Filógelos, atribuido a Hierocles y Filagrio, donde un paciente le dice a su médico que no puede tumbarse, ni levantarse, ni sentarse, y éste le receta que se cuelgue. Amplificando lo pensado por Pascal, Charles Baudelaire dijo en Le Spleen de París, el Spleen de Paris, el Spleen de París, lo he visto siempre conservado, he visto esta palabra inglesa siempre conservada, en la traducción de Margarita Michelena. Hay que estar siempre ebrio. Todo está allí. Es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra, hay que embriagarse sin cesar. ¿Pero de qué? De vino,
de poesía o de virtud, pero embriagaos.